dando comienzo a la jornada, vais a ver que hay varias compañeras técnicas de la Federación de Mujeres Progresistas que están con el nombre FMP más su nombre. Podéis dirigiros a ellas para cualquier consulta, pregunta a través de chat o duda que tengáis acerca del funcionamiento, si estáis teniendo alguna dificultad, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas y muchísimas gracias por asistir hoy a la jornada que nos duele, género y salud mental, bien, que este año, como hemos dicho, va a estar dedicada a la salud mental y se celebra en el marco del programa Enclave Saludable. Este programa se realiza gracias a la subvención del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, y se realiza desde la Federación de Mujeres Progresistas de Madrid. Pues como os decíamos, muchísimas gracias por haber elegido estar aquí dentro de las opciones que había. Mayo sabemos que es un mes en el sector social y sanitario, sociosanitario, profesionalmente frenético, así que dentro de las opciones que teníamos hemos decidido estar aquí hoy, con lo cual os agradecemos mucho. Celebramos también con esta jornada, como sabéis, la conmemoración del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, que fue este pasado sábado, el 28 de mayo. Bien, un 28 de mayo, hace 35 años, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, red a la que siguieron otros grupos como la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, se reúnen por primera vez para debatir acerca de los principales problemas de salud que afectan a las mujeres y por la preocupante cifra de fallecimientos durante gestación y parto. Bien, pues desde 1987 se organizaron para poder visibilizar las desigualdades en el acceso a la salud de mujeres y niñas. Y no queríamos iniciar esta jornada sin dejar de recordar que el hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal como la nuestra es un factor de riesgo para la salud. Como sabemos, la maternidad, la doble carga de trabajo y la triple presencia, si queréis, muchas veces, porque no solamente trabajamos dentro y fuera de casa, sino que además trabajamos para la comunidad, me refiero en las AMPAs, en las asociaciones de vecinas, en las militancias políticas y sociales, ¿vale? La normalización también del rol de cuidadoras, la falta de reconocimiento social que tenemos tanto personal como profesionalmente, las dificultades para acceder al mercado de trabajo y sobre todo para conciliar la vida personal y familiar y laboral. Muchas veces la brecha salarial, tantas veces, y de manera especialmente dramática, como sabéis, la violencia de género, pues son algunos de los factores que mayor impacto tienen sobre nuestra salud, sobre la salud de las mujeres y de las niñas, y no suelen investigarse ni contemplarse en las investigaciones en materia de salud. Bien, en Clave Saludable, este programa lleva desde el año 2019 trabajando para la mejora de la atención de las mujeres con necesidades de atención integral. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos producido conocimiento de forma colectiva, precisamente con profesionales de los sectores social y sanitario y con mujeres, para favorecer su participación, su empoderamiento. ¿Qué hemos hecho? Realizar materiales y hacer acciones de información y sensibilización como lo son estas jornadas. Entre estos materiales vamos a ir compartiendo por el chat algunos de los que hemos realizado, como por ejemplo en 2019 se hizo la campaña Diagnóstico Mujer, que fue el fruto del trabajo con grupos de discusión y debate con más de 50 mujeres por todo el territorio español. En estos grupos también se generaron los informes diagnóstico y propuestas que tenéis a vuestra disponibilidad en el botón del programa en la web de la Federación de Mujeres Progresistas. En Clave Saludable también durante el año 2020 se realizó la guía decálogo de buenas prácticas para la aplicación de la perspectiva de género en salud. Esta fue fruto también de encuentros con 45, 50 profesionales y entrevistas en profundidad que se realizaron durante los encuentros en Clave Saludable. En estos hicimos una labor de recogida y compilación de estas buenas prácticas que fueron las y los profesionales sociales y sanitarios quienes nos indicaron aquello que consideraban
prácticas facilitadoras de una mejora en la atención a la salud de las mujeres y buenas prácticas para implementar la perspectiva de género interseccional en esta atención. Durante el pasado año, en 2021, pusimos en marcha los puntos de información y sensibilización para profesionales y también para asociaciones y agentes de salud del resto de la sociedad. ¿Qué hacíamos? Difundir estas buenas prácticas y utilizar estos mismos materiales que habíamos elaborado de forma colectiva con mujeres y con profesionales. Algunos de los lugares donde se realizaron estos puntos fueron, por ejemplo, el Congreso de Medicina Feminista, que se hacía de ámbito estatal, foros comunitarios como el de APOEC de Valencia, que aprovecho para saludar porque ahora mismo hay muchos profesionales y muchas profesionales en la jornada de hoy que provienen de estos foros y de esos puntos de información y sensibilización del programa. Entidades como la Fundación CEPAIN en Sevilla, en Zaragoza, como Albasur, Plena Inclusión en Córdoba, también en el Máster de Intervención Social, Psicosocial de la Universidad Autónoma de Madrid, y colegios oficiales profesionales, generalmente sanitarios y sociales como el de Enfermería de Lugo, el de Trabajo Social de Almería, el de Trabajo Social de Murcia, entre otros muchos, a los que agradecemos la implicación por sensibilizar a sus profesionales para implementar la perspectiva de género en la atención a la salud. En 2021, el pasado año, también se realizó la primera jornada Que nos duele, género y salud. Este año queremos hacer nuestra aportación para mejorar la atención desde una perspectiva de género interseccional, la atención de la salud mental, ¿sí? En este contexto de, digamos, pandemia en salud mental que estamos viviendo. Tenemos recién estrenado en marzo la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental para los próximos años, que ha puesto especial atención en la implementación de la perspectiva de género. Queremos aprovechar para hacer nosotras también una aproximación a la salud mental de las mujeres, que sabemos que depende obviamente también de factores culturales, económicos, íntimamente relacionados con las políticas públicas que se aplican. Consideramos en este caso muy importante para abordar una realidad compleja como es la salud mental, tener un marco conjunto, un marco que podamos ir consensuando entre profesionales poco a poco, que tenga en cuenta los determinantes sociales y las desigualdades en salud mental a partir del marco teórico, pero un marco común que enfoque por un lado la realidad y por otro nos ayude a distinguir los elementos sobre los que podemos trabajar para mejorar la salud mental, en este caso desde la perspectiva de género y con las mujeres. Un marco conceptual que tenga una perspectiva de curso de vida, una perspectiva de determinantes sociales, de desigualdad y de determinantes de género como determinante social en la salud mental, una perspectiva interseccional que tenga en cuenta el género, la clase social, la etnia, la situación administrativa, la diversidad funcional, la edad, etcétera, así como las interacciones entre todas estas categorías. Y por esto la jornada de hoy hemos invitado a participar a ponentes que nos van a fortalecer y que nos van a empoderar en estos ámbitos. Vamos a hablar de medicalización, vamos a hablar de comunidad, de apoyo social, de políticas públicas, vamos a hablar de autonomía, de emancipación, de salud mental en primera persona y del sufrimiento y la salud mental en la situación particular de la violencia de género, así como buenas prácticas que se pueden llevar a cabo en la mejora en la atención. Entonces, sin más dilación, voy a presentar brevemente las ponentes y sus ponencias y luego ya con cada una nos vamos a ir deteniendo un poquito. En primer lugar, nos va a hablar de desigualdades de género en la salud mental y dinámicas medicalizadoras desde una perspectiva interseccional, Andrea Cabezas, de la Universidad del País Vasco. Después seguirá Clara Benedicto con los malestares de las mujeres entre acompañar y medicalizar está la comunidad, con este título tan sugerente. Clara Benedicto es médica especialista en medicina familiar y comunitaria y muchas otras cosas más que
que en la presentación diremos. Después haremos una mesa redonda con análisis de la realidad y propuestas y participarán con las otras ponentes Elena Briongos con salud mental en primera persona, con el proyecto Julia de mujeres rurales y salud mental. Y también Irene Gómez con violencia de género y sufrimiento psíquico causa-consecuencia. Paso a presentar a la primera ponente y a extenderme un poquito más en su currículum y en su trayectoria para poder introducir un poco su ponencia. Andrea. Andrea, buenos días. Buenos días, que está por aquí, es doctora en salud pública y es graduada en enfermería. Actualmente es profesora en el Departamento de Enfermería en la Universidad del País Vasco y es miembro del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico, OPIC. Ella nos va a hablar un poco más sobre todo esto. Andrea, te paso la palabra. Vale, paso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Veis mi pantalla? Sí, se ve. Vale, pues buenos días a todas. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Federación de Mujeres Progresistas, primero por la organización de estas jornadas que llevan un trabajo detrás muy importante y mediante las cuales nos permite compartir los resultados de nuestro trabajo con todas vosotras. Y segundo, dar las gracias también por habernos invitado a estar aquí, en especial a Ana María, que he estado en contacto todos estos días con ella. Bueno, yo hoy os voy a hablar sobre desigualdades de género en salud mental y las dinámicas medicalizadoras desde una perspectiva interseccional. Hoy los resultados que os voy a presentar se engloban dentro del proyecto SAMEGEN y mediante este proyecto intentamos responder a dos cuestiones principalmente. Por un lado, si la existencia de desigualdades de género en salud mental, o sea, si existen y cómo estas varían al aplicar una mirada interseccional y si la medicalización juega algún papel en las desigualdades de género en la salud mental. Aquí he querido poner una foto de las compañeras de OPIC, aunque falta alguna. Es importante recalcar que esto no es un trabajo mío, aunque esté yo hoy con vosotras presentándolo, sino que esto es el fruto de un trabajo en equipo y resaltar especialmente el trabajo de Amaya García-Lupe. Y bueno, para comenzar y ponernos un poco en contexto, la literatura ha demostrado de manera consistente que la salud va más allá de lo biológico y que el nivel de salud de las personas está condicionado por cómo nos organizamos socialmente. Y bueno, uno de los determinantes estructurales que atraviesa la vida de las personas y que repercute en el efecto que otros determinantes tienen en la salud es el género. Se sabe que la salud de hombres y mujeres es diferente y desigual, diferente porque existen diferencias a nivel biológico que hacen que en función del sexo, tanto la salud como los riesgos de enfermar sean diferentes, y por otro lado es desigual por la existencia de factores sociales como el género que sitúan a mujeres y hombres en diferentes esferas sociales, afectando sus trayectorias vitales y a su estado de salud. De manera unánime, los estudios que han analizado las desigualdades de género en salud han señalado que mientras que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, su salud, sin embargo, es peor. Esta aparente paradoja es explicada por el efecto desigual que la construcción social del género tiene en la salud de hombres y mujeres. Así, por una parte, el desempeño del rol masculino hegemónico, que consiste en la demostración de la fuerza y la valentía, a la vez que rechaza todos aquellos estereotipos más unidos a la feminidad que se vinculan con el cuidado y con las conductas preventivas, hacen que en términos de salud esto se pueda traducir con impacto en la mortalidad debido a mayores accidentes de tráfico, accidentes laborales o asunción de conductas menos saludables para la salud, como el consumo de alcohol o tabaco.
Sí que es cierto que en los últimos años se ha visto una disminución de la brecha entre la esperanza de vida entre ambos sexos por el cambio que se está produciendo en las relaciones de género, pero en general todavía la esperanza de vida de las mujeres es mayor, aunque su salud es menor. Si tú quieres entrabarte del todo, empieza a mirar que... Para centrarnos en la salud mental, que es sobre lo que os voy a hablar yo, tras analizar la literatura acerca de las diferencias de salud entre hombres y mujeres en salud mental, la evidencia es bastante consistente en señalar que mientras que las mujeres presentan mayores prevalencias de ansiedad, depresión y otros malestares psicosociales con síntomas inespecíficos, así como mayor consumo de psicofármacos, que en algunas ocasiones llegan incluso a ser el doble en ellas, los hombres muestran mayores cifras de consumo de tóxicos y trastornos de la personalidad antisocial. No obstante, esta visión, que a menudo se ha presentado de forma bastante simplista, resulta más compleja, ya que si analizamos indicadores que van más allá de lo meramente clínico, como satisfacción con la vida o felicidad, se observa que las diferencias entre hombres y mujeres desaparecen. Con esto no quiero decir que las mujeres no tengan peor salud mental que los hombres, sino que estamos ante una realidad bastante compleja. Y bueno, estos diferentes resultados en salud mental que se han visto en la literatura se han intentado explicar desde diferentes perspectivas. La primera, la perspectiva biologicista, que se alinea con la visión biomédica de la salud, señala que los diferentes resultados en salud mental son consecuencias de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, entre ellas el sistema hormonal. Entonces, en este sentido, las mujeres seríamos más inestables y por lo tanto estaríamos más expuestas a todos esos cambios hormonales a lo largo del ciclo vital, los cuales están muy ligados a lo reproductivo, y ellos nos pondrían a peor salud mental. Sin embargo, la evidencia que hay en este ámbito es poco concluyente. Por otro lado, hay una perspectiva más estructural que apunta a que las mujeres y los hombres vivimos en condiciones sociales muy desiguales, en las que la situación de subordinación a que viven las mujeres en los diferentes espacios, por ejemplo, segregación vertical y horizontal en el mercado laboral, mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados, o la mayor exposición a discriminación y situaciones de violencia sexual, nos expone a vidas más sufrientes y de ahí que nuestra salud mental sea peor que la de los hombres. Y por último está la tercera perspectiva, que es la teoría del etiquetaje diferencial, que señala que los dispositivos sanitarios estarían influenciados por los estereotipos de género, siéndoles más sencillo catalogar a una mujer como ansiosa o depresiva que a un hombre. Esto podría ser consecuencia de la diferente socialización de género, que permite una mayor expresividad de la emotividad de las mujeres, en contraposición de la masculinidad hegemónica que insta a los hombres a no expresar sus sentimientos. Asimismo, dentro de esta perspectiva también cabe señalar lo que decía Chester, que es la existencia de un doble estándar, es decir, un proceso por el cual la psiquiatría ha definido de forma desigual la buena salud mental para hombres y mujeres, asociándola a la adaptación de cada uno de los sexos a los roles sociales establecidos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la buena salud mental iría ligada a roles de acatar actitudes de sumisión, dependencia y vulnerabilidad, mientras que en los hombres el bienestar mental iría ligado más a otras características contrapuestas como independencia, racionalidad o liderazgo. Para las mujeres sería tan perjudicial acatar esas expectativas de su rol femenino como intentar ir en contra, ya que conlleva un desgaste emocional cualquiera de las dos posturas. Esto conlleva un deterioro emocional que puede ser catalogado como patológico y medicalizado por el discurso médico hegemónico. Y bueno, reduciendo todas estas cuestiones a los datos y a las encuestas de salud que manejamos, en este caso trabajamos con la encuesta de salud del País Vasco, la encuesta nacional de salud española
y la parte relativa a la población española de la encuesta europea de salud. Los datos cuantitativos de estas encuestas, de manera muy consistente y en línea con la literatura, nos muestran que tanto las escalas de salud mental como los diagnósticos de ansiedad o depresión, así como el consumo de psicofármacos, presentan desigualdades de género en las tres bases de datos. Por ejemplo, aquí se ve que en la mayoría de los casos se duplican las prevalencias en mujeres respecto a hombres. Pero el género, como ya sabemos, no actúa de manera aislada en la manera de enfermar de las personas, sino que existen otros ejes de desigualdad social que también van a ser determinantes, como la edad, la clase social o el nivel educativo. Esta idea de que el género intersecciona con otras vulnerabilidades, Kimberly Crenshaw lo denominó interseccionalidad. Y bueno, la relevancia de la mirada interseccional reside en que las personas que se sitúan simultáneamente en varios ejes de desigualdad social son expuestas a riesgos específicos añadidos, que no son simplemente el resultado acumulado de riesgos derivados por su pertenencia a diferentes categorías sociales. Esta experiencia múltiple de discriminación limita las oportunidades de las personas para gozar de buena salud. Y bueno, cuando analizamos la realidad de las desigualdades de género en salud mental por grupos de edad, en este gráfico de los datos de la Encuesta Nacional de Salud de España 2017, donde vemos las prevalencias de mala salud mental y de diagnósticos de depresión y ansiedad según grupos de edad y sexo, vemos que en todos los grupos de edad la salud mental de las mujeres parece ser peor, con valores superiores al 30% en las mujeres mayores de 75 años. Asimismo, la frecuencia de diagnósticos de depresión o ansiedad fue también superior en las mujeres, con valores superiores al 25% de la población mayor de 60 años. Además, es bastante llamativo que en las mujeres con edades comprendidas entre los 60 y los 70 años, la proporción de mujeres que refiere estar diagnosticada de depresión o ansiedad es aún mayor que la proporción de mujeres con mala salud mental. Lo esperable sería que el número de diagnósticos estuviese por debajo del número de personas que han sido catalogadas con una mala salud mental, con una escala de valoración de la salud mental. Este hecho nos hace pensar que puede haber un exceso de diagnóstico o medicalización de la salud mental de las mujeres. Y bueno, desde una perspectiva interseccional, en este caso, también con datos de la Encuesta Nacional de España del 2017, vemos que aquí aparecen las prevalencias estandarizadas por edad y las razones de prevalencia, tanto de salud mental como de diagnóstico de depresión y de ansiedad, por clase social y por nivel educativo. Vemos que tanto en hombres como en mujeres se observa un claro gradiente social, es decir, que las cifras de mala salud mental y de diagnóstico médico van aumentando a medida que empeoran las condiciones socioeconómicas. Es decir, cada vez que baja el nivel educativo y la clase social, tanto hombres como mujeres presentan peor salud mental y más diagnóstico de ansiedad o depresión. Por ejemplo, en el caso de la mala salud mental se observa cómo en los hombres de clase social 5, que sería la socioeconómicamente peor posicionada, tienen un 52% más que los hombres de la clase social 1, que serían los mejor posicionados socialmente, de tener mala salud mental. Y en el caso de las mujeres, las de clase social 5 tienen el doble de probabilidad que las mujeres de la clase social 1 de tener una mala salud mental. Bueno, aquí os presento las razones de prevalencia de que las mujeres
Es decir, la probabilidad de que las mujeres sean diagnosticadas de depresión o ansiedad o de que consuman psicofármacos prescritos según diferentes ajustes, ¿vale? Y tenemos como referencia a los hombres. Para intentar ver si existía un proceso de medicalización de la salud mental de las mujeres, lo que hicimos fue mirar hasta qué punto la probabilidad de que una mujer sea diagnosticada de ansiedad o depresión se mantiene o no después de ajustar por ciertas variables que podrían explicar esa desigualdad. En el primer modelo, en el modelo 1, vemos que únicamente ajustando por edad, es decir, igualando la edad de hombres y mujeres, las mujeres tendrían más del doble de probabilidad de recibir un diagnóstico médico de ansiedad o de depresión que los hombres. Un 75% más de probabilidad de que se les prescriba un psicofármaco. La variable edad se eligió como variable de ajuste, ya que la edad está asociada a mala salud mental y las mujeres viven más años que los hombres. Y así puede quitar ese efecto. En el segundo modelo se añade el ajuste por el estado de salud mental, es decir, igualando hombres y mujeres en edad y en estado de salud mental, a las mujeres se les seguía diagnosticando un 80% más que a los hombres de ansiedad y depresión y se nos pautaban un 52% más de psicofármacos. Siguiendo con el modelo 3, en el caso del consumo de psicofármacos, equiparando la edad, el estado de salud mental y el número de diagnósticos en hombres y mujeres, a las mujeres se nos seguía prescribiendo un 18% más de psicofármacos. Y por último, en el modelo 4, que se incluye también el ajuste por el número de visitas a atención primaria, esta variable se incluye ya que la frecuentación a atención primaria se asocia con un mayor diagnóstico de cualquier patología y se sabe que en general las mujeres acuden más a atención primaria. Y pese a haber igualado a hombres y mujeres en edad, estado de salud mental y número de consultas a atención primaria, las mujeres en España en 2017 tenían un 78% más de probabilidad de ser diagnosticadas de ansiedad o depresión que los hombres, así como un 17% más de probabilidad de que se les prescribiese algún psicofármaco. Este hecho nos hace sospechar de que puede existir un exceso de diagnóstico, de prescripción de psicofármacos que no se debe a una necesidad real. Y bueno, para analizar el efecto de la interseccionalidad según diferentes ejes de desigualdad, en las siguientes diapositivas veremos los gráficos de las razones de prevalencia segmentadas por nivel educativo y por clase social, según diferentes ajustes, como hemos visto en el gráfico anterior. En este primer gráfico se pueden ver las razones de prevalencia y diagnóstico de depresión y de consumo de antidepresivos por nivel educativo. Y bueno, respecto al diagnóstico, podemos observar que existe un claro gradiente social. A medida que desciende el nivel educativo, las desigualdades de género aumentan y se ve que es un 75% más probable que se diagnostique de depresión a una mujer con estudios primarios que a un hombre con su mismo nivel educativo, incluso tras haber ajustado por edad, sintomatología depresiva y número de consultas a atención primaria. En cuanto al consumo de antidepresivos, vemos que en aquellas personas con estudios universitarios las desigualdades de género desaparecen, mientras que en las personas con estudios primarios o secundarios sí que se aprecian dichas desigualdades. Este hecho de que en las personas con nivel universitario las desigualdades de género en la prescripción de psicofármacos desaparecen, lo hemos podido observar en el análisis de las 3 bases de datos. Antes se me ha olvidado decir, pero los análisis de interseccionalidad, estos gráficos hacen referencia a los datos de la encuesta europea de salud de 2014. Y bueno, aquí tenemos el gráfico por clase social. Aquí podemos ver cómo la probabilidad de ser diagnosticadas de depresión
es más de 3 veces superior en las mujeres de clase social 5 en comparación con los hombres de su misma clase social, siendo más de 2 veces superior en el modelo totalmente ajustado. En el caso del consumo de antidepresivos, como pasaba con el nivel de estudios, vemos que en las clases sociales más privilegiadas no existen diferencias de género estadísticamente significativas, mientras que en las clases sociales 3, 4 y 5 sí que se observan las desigualdades de género incluso en el modelo totalmente ajustado. Y bueno, os quería hacer dar 2 pequeñas pinceladas de un informe realizado por Emakunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, en el que ha participado una compañera de OPIC. En este informe se analizaba la asistencia del servicio de urgencias psiquiátricas y de salud mental desde una perspectiva de género. Y bueno, respecto a los trastornos mentales comunes, podemos observar, que también va en línea con lo que nos decía la literatura, de que las mujeres en cualquier rango de edad presentan mayores prevalencias de trastorno mental común que los hombres. Y si atendemos abajo a la izquierda a las pruebas complementarias solicitadas, vemos que en el caso de los hombres se les solicitan más pruebas complementarias que a las mujeres y que esa diferencia es estadísticamente significativa. Asimismo, existen diferencias en la prescripción de ansiolíticos. Sin embargo, en la prescripción de antipsicóticos y antidepresivos no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Y en este caso tenemos las prevalencias por trastorno de uso de sustancias, y en este caso, en todos los grupos de edad, son los hombres los que presentan mayores prevalencias en todos los grupos de edad. Aquí también, si nos fijamos en la solicitud de pruebas complementarias, si bien es cierto que en general no hay diferencias estadísticamente significativas en la solicitud de pruebas complementarias, si se mira de manera específica las pruebas de imagen, a los hombres se les solicitan más. En cuanto a la prescripción de psicofármacos, solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la prescripción de antidepresivos, en los que a las mujeres se les prescribía más. En los ansiolíticos y antipsicóticos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, ¿qué puede haber detrás de las desigualdades de género en salud mental? Pues por un lado, la desigual posición histórica de los hombres y mujeres en la jerarquía social modela las sociedades y estructura los espacios. Así, la actual estructura económico-política conlleva una distribución socioeconómica desventajosa para las mujeres, que acaba derivando en experiencias de marginación y pobreza, lo que Nancy Fraser denominó injusticia material socioeconómica, con consecuencias negativas para la salud mental de las mujeres. Por otro lado, sería la desvalorización de todo aquello relacionado con lo femenino, mientras se premia lo masculino, que acaba afectando a la autoestima y confianza de las mujeres con efectos negativos para su salud mental. Y otra razón podría ser, como señala Almudena Hernando, la desigualdad de género en la sociedad, que se deriva históricamente de cómo se han construido las identidades masculinas y femeninas. Mientras que la identidad masculina se ha basado en el liderazgo y en la autonomía, la femenina se ha basado en cuidar los vínculos interpersonales y los afectos. Y todo esto de la construcción de la identidad de las mujeres como seres emocionales, sumisos y predispuestos al cuidado, ligado a la obligatoriedad impuesta por la sociedad para cumplir estos roles, predispone a las mujeres a la culpa, con la consecuente aparición de malestares. Como he mencionado anteriormente, este malestar se genera tanto por intentar cumplir con todo aquello que se les ha impuesto, como por intentar transgredir su rol y optar a actitudes tradicionalmente masculinas.
Al final, como consecuencia de todo ello, las mujeres se encuentran con un sufrimiento mental, tanto por ir en contra socialmente establecido como por seguirlo y acatar actitudes pues, mentalmente menos saludables. Y entre las posibles razones para las desigualdades de género en la medicalización de la salud mental, por un lado tendríamos que podría ser consecuencia de un proceso paradójico doble, en el que las mujeres podrían estar sufriendo un proceso de sobremedicalización de su salud mental, mientras que los hombres podrían estar teniendo lugar un infradiagnóstico. Este proceso, el que se ha denominado por algunas autoras la paradoja de la salud mental, podría ser, pues como hemos dicho antes, resultado de la diferente socialización de hombres y mujeres en cuanto a la expresividad diferencial de emociones. Y bueno, cabe señalar que, bueno, creo que la etiqueta expuesta por el personal sanitario, los y las profesionales, al igual que el resto de la población, actúan dentro de un marco social sexista y androcéntrico, por el que nos hemos atravesado todos y todas, con los consecuentes estereotipos de género que ello conlleva. Entonces, existe un etiquetaje que aterriza como tal en la consulta, pero cuyo origen es social, no es cuestión de culpabilizar al personal sanitario por ser ellos los que ponen la etiqueta. Y bueno, por otro lado, esta medicalización de la salud mental de las mujeres podría estar relacionada con la equiparación de lo femenino a lo patológico, muy ligado a cómo se ha construido el conocimiento científico y en particular la psiquiatría, que esta se ha basado en el modelo biomédico, que este se queda obsoleto para entender y dar respuesta a los malestares de las mujeres, etiquetando ese malestar como patológico. Y bueno, otra posible razón podría estar en la existencia de sesgos de género en las herramientas de valoración de la salud mental. Al existir una estrecha relación entre los mandatos normativos de género y la descripción clínica de los diagnósticos psiquiátricos. Es decir, mientras que características tradicionalmente asociadas a las mujeres, como el llanto, forman parte generalmente de los ítems de este tipo de herramientas, actitudes típicamente masculinas como la agresividad o el consumo de sustancias no suelen estar presentes, pudiendo tener como resultado sesgos de género en la identificación de los problemas de salud mental. Bueno, hasta el momento os he presentado lo que nos cuentan los datos cuantitativos sobre las desigualdades de género en salud mental, pero la utilización Andrea, discúlpame 5 minutillos, ¿sí? Vale, perfecto, gracias. Pero la utilización de la perspectiva cualitativa puede ayudarnos a entender mejor qué hay detrás de todos estos resultados. Por ello, otras compañeras de OPIC han realizado entrevistas en profundidad a diferentes perfiles de mujeres y hombres expertas en género y salud mental en el ámbito clínico, académico y asociativo, para intentar entender estos aparentes procesos de medicalización. Y bueno, los principales factores identificados que puede haber tras esas desigualdades de género en los diagnósticos de ansiedad y depresión, así como en la prescripción de psicofármacos, fueron la subordinación material y simbólica de las mujeres, el papel de la ciencia sí en la patologización de lo femenino, los sesgos epistemológicos y androcéntricos de la biomedicina y, por último, se identificó también la agencia activa de las mujeres en los procesos de medicalización. Así, a modo de resumen de todo lo que os he contado, pues bueno, las desigualdades de género, tanto en el diagnóstico como en el consumo de psicofármacos prescritos, persisten tras ajustar por el malestar emocional, la edad y la reclutación de atención primaria, y en el caso de la prescripción de psicofármacos, tras el ajuste también por el diagnóstico. Desde el punto de vista interseccional, las desigualdades de género tienden a aumentar las poblaciones más vulnerables, apoyando la hipótesis de que existe un efecto multiplicativo en la acumulación de las experiencias de desigualdad. Y bueno, para intentar revertir estas desigualdades de género en salud mental es preciso la puesta en marcha de intervenciones a diferentes niveles. El primero, el nivel estructural, sería necesario
poner en marcha políticas públicas en los diferentes espacios dirigidas a disminuir la desigualdad de género, y esa disminución de la desigualdad de género en la sociedad conllevará también efectos positivos sobre las desigualdades de género en salud mental. Asimismo, es precisa la toma de conciencia sobre la dependencia social a los psicofármacos, y es necesario un compromiso político firme para frenar la medicalización de los malestares cotidianos, siempre desde una perspectiva de género. A nivel comunitario, como decía Kate Millett, lo personal es político. En consecuencia, es preciso crear espacios comunitarios donde compartir y darnos cuenta de que lo que nos pasa no es un problema individual, sino que es algo colectivo que nos sucede a todas y que comparte raíces comunes, así como crear alianzas comunitarias que nos empoderen, redirigiendo la mirada hacia aquello que realmente nos enferma y reivindicar desde abajo cambios en las políticas públicas. Y ya para finalizar, los últimos dos planos serían el académico, científico y el asistencial. En el primero es necesaria una visibilización de las mujeres en la ciencia, el androcentrismo ha silenciado históricamente a las mujeres y a sus especificidades, y en consecuencia tanto el conocimiento como la formación de los profesionales y las profesionales ha sido parcial, y la formación de los profesionales desde una perspectiva de género. Y a nivel asistencial, pues sería necesario repensar el modelo de práctica asistencial, los criterios diagnósticos y las pautas de tratamiento, incorporando la perspectiva de género, es decir, reflexionar acerca de qué se cataloga como mala salud mental y en base a qué criterios, aplicando una mirada feminista y comprendiendo que ciertos problemas tienen un origen social. Y por último, la prevención cuaternaria, que dicho de otro modo sería intentar evitar, reducir y paliar el daño provocado por las intervenciones médicas. Y nada, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por esta ponencia tan iluminadora, por haber puesto este marco, ¿no? Que entronca con toda la parte teórica y toda la parte aplicada que desde la investigación es tan necesaria en el caso de la salud mental, y más ahora desde el punto de vista de la perspectiva interseccional. Muchísimas gracias, Andrea, por esta ponencia marco, que hemos disfrutado mucho. ¿De acuerdo? Gracias. Y nos lo has dejado preparado, ¿verdad, Clara? Para la participación de nuestra siguiente ponente, que es Clara Benedicto. Ella, como decíamos al principio, nos va a hacer esta ponencia sobre malestares de las mujeres. Entre acompañar y medicalizar está la comunidad. Es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, precisamente técnica de promoción de la salud del Programa de Salud de las Mujeres en la Dirección General de Salud Pública en la Comunidad de Madrid, y es máster en estudios interdisciplinarios de género por la Universidad Autónoma de Madrid. Participa también en el grupo de salud mental SOMA MFIC y en la Asociación Madrileña de Salud Mental. ¿Correcto, Clara? Todo bien, sí. Muy bien. Si nos quieres contar alguna cosa más. Sí, vale. Voy a compartir pantalla. Mientras la comparto, bueno, dar las gracias a la Federación de Mujeres Progresistas, ¿no? Y en especial a Ana, ¿no? Que ha hecho toda esta coordinación que no ha sido fácil, y también a Andrea, porque me la ha dejado votando, ¿no? Como decías, o sea que ha estado, aparte de que me ha encantado la presentación y que el trabajo que hacen en OPIC, creo que hay alguna compañera más de OPIC por aquí, es importantísimo, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, pues bueno, que creo que voy a ver si puedo recoger todas esas cosas. ¿Lo veis bien? Sí. Vale. Pues bueno, yo voy a hablar un poco de qué hacemos con todo esto, ¿no? Que ocurre y que Andrea nos ha contado. Y lo voy a contar un poco siguiendo este hilo, ¿no? Hablando muy brevemente, porque es recoger lo que Andrea ha dicho, de qué pasa con todo esto que nos llega al sistema sanitario, ¿no? Con estas demandas,
luego de qué pasa en el sistema sanitario, ¿no? Porque el sistema sanitario, como voy a desarrollar, es un lugar un poco complicado, ¿no? Porque genera muchas ambivalencias a la hora de atender estos malestares, y también que dentro del sistema sanitario hay lugares un poco mejores que otros, ¿no? Que probablemente el mejor sea la atención primaria, pero que es lo que está pasando ahora, ¿no? Con las condiciones de posibilidad, para luego proponer una serie de cosas a distintos niveles que podríamos hacer, ¿no? Entonces, para hablar de las demandas, bueno, pues pasa todo esto que Andrea ha contado, ¿no? Respecto a los malestares de las mujeres, a cómo el concepto de salud es una cosa históricamente sanitariamente determinada, ¿no? Y cómo en realidad ni eso se correlaciona del todo con cómo es el bienestar y las capacidades y el funcionamiento en el día a día de muchas personas, y cómo además pues, ¿no? existen diferentes concepciones de esto que a lo mejor no tienen que ver con esta cosa que es la definición de la OMS, que es el bienestar completo, biológico, psicológico y social en el momento, ¿no? Y también tiene que ver con que, lo que pongo aquí, ¿no? Peticiones de ayuda individuales de una sociedad que nos enferma, con cómo el sufrir en nuestra sociedad en concreto tiene que ver con trasladar malestares que tanto en la demanda como en la atención muchas veces se focalizan en lo individual, donde las demandas tienen que ver con el alivio, pero también con el silencio de los órganos, con que no haya asteriscos en la analítica, con muchas pruebas que certifiquen que estamos bien, con la ausencia de emociones negativas, pero también hay una influencia social muy importante que tiene que ver con el sostenimiento del sistema y el mantenimiento de la productividad, ¿no? Tanto a nivel remunerado como, en el caso especialmente de las mujeres, el no remunerado. Y como todo este mogollón, que normalmente no está explícito, se traslada al sistema sanitario y bueno, pues el sistema sanitario en general no puede ni sabe gestionarlo. Uy, espera, que no puedo pasar con esto. Ahora. Esto es un esquema de los determinantes sociales en salud, teniendo en cuenta el marco de la interseccionalidad, que va a salir, está por salir en un libro que va a sacar la AE, en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, sobre salud pública y salud mental. Y tiene que ver un poco con los esquemas también que ha puesto Andrea, ¿no? Con cómo hay un centro que tiene que ver con los factores individuales, pero alrededor hay un cómo nos relacionamos en comunidad y qué es lo que determina la autoestima, las relaciones de cuidados, la confianza, la pertenencia, el apego, la autonomía, todas esas cosas, y todo eso se desarrolla en un contexto, ¿no? Pues que en la literatura clásica se divide entre determinantes intermedios, que tienen más que ver con en qué ambiente vivimos, en qué vivienda, con qué condiciones económicas, con qué trabajo, con qué relaciones de cuidados, y todo eso a la vez está contextualizado en una estructura, ¿no? Que tiene que ver pues, con la cultura, con los valores, con el medio ambiente, con las políticas. Y esto, que es un poco el marco de los determinantes clásico, está muy determinado por las relaciones de poder que configuran la interseccionalidad, ¿no? Que también lo ha contado Ana al principio, de forma que el ser mujer, ¿no? Os pongo la flecha roja, que es la determinada por el género, pero veis que hay muchas otras. El ser mujer tiene que ver con diferentes conductas de dentro a fuera, ¿no? Diferentes, por ejemplo, conductas o diferente biografía, pero también con diferentes comportamientos en comunidad, también con una distribución desigual de los determinantes intermedios y con estar especialmente afectada por los determinantes estructurales, ¿no? Y eso además puede tener que ver con configurarse en base al racismo o al educacionismo o al capacitismo o otras muchas cosas. Y lo que pasa es que el sistema sanitario al que le llega todo este mogollón está ahí, o sea, es un determinante intermedio de la salud, es una cosa importante, pero no es ni por asomo lo más importante, ni desde luego todo. Y además el sistema sanitario raramente actúa más allá del nivel individual, ¿no? Con lo cual hay muchas cosas que no solo están fuera de nuestras manos, sino que además están fuera de foco. Igual, pues lo primero es más difícil de abordar, pero lo segundo no, ¿no? Que es un poco lo que os voy a proponer.
en un segundo nivel, ¿no? Donde en el sistema sanitario llegan estas demandas. Yo voy a hablar de la atención primaria porque es lo que más conozco y también porque en este esquema que os voy a proponer creo que es el nivel menos malo para atender a estas cosas, a este tipo de demandas y de malestares, pero es muy importante entender que la atención primaria no es un lugar, es decir, la atención primaria no es todo lo que se hace en un centro de salud, sino que es una forma de hacer las cosas y de mirar y de entender que tiene que ver con todas estas cosas que os pongo, con que hay estudios, evidencia científica que dicen que la atención primaria, siguiendo los principios de la atención primaria, no atender en el centro de salud, mejora los niveles de salud de la población y disminuye la mortalidad, además con un criterio de equidad, es decir, mejora más la salud de las personas más desfavorecidas y que más lo necesitan, precisamente por esta accesibilidad, ¿no? Por el estar cerca de la comunidad y poder prestar servicios de forma accesible, pero también, y esto es una pieza muy clave, sobre todo en el contexto actual, ¿no? porque tiene el valor central de la longitudinalidad, es decir, que a una persona le atiende a lo largo de su vida un mismo profesional o un mismo equipo de profesionales que se conocen mutuamente, que conocen su biografía, que conocen su contexto y que incorporan todo eso a los cuidados. Y esto es muy, muy importante porque, a diferencia del resto de las especialidades, la atención primaria no se define por un contenido, o sea, un contenido que puede ser un aparato o un sistema o una tecnología o una enfermedad, sino que la atención primaria se define por las relaciones y las relaciones se construyen a lo largo del tiempo. Y en este sentido, la tecnología principal de la atención primaria es el tiempo. Y bueno, eso veremos más adelante que es algo bastante complicado de mantener en estos momentos y que afecta a la atención que se está haciendo. Que además la atención es polivalente e integral, es decir, que se da una atención biopsicosocial, donde además biopsicosocial no es la suma de tres cosas, no es que lo bio lo atiende el médico, lo psico lo atiende el psicólogo y lo social lo atiende la trabajadora social y todo el mundo trabaja en el centro de salud, sino que es un trabajo real de todos los profesionales donde se trascienden un poco esos binarismos entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y esto en el tema de hoy, que es la salud mental, es especialmente importante porque los malestares de las mujeres, como ha ido explicando Andrea y como explica mucho la teoría feminista en salud, tienen mucho que ver con un intento de performar unos malestares de una forma inespecífica, ¿no? Y cómo esa inespecificidad es una desventaja en el sistema sanitario, porque el sistema sanitario desprecia lo inespecífico y no sabe cómo responder a lo inespecífico. Entonces, o lo arrincona o lo medicaliza y eso no acaba de estar bien gestionado. Que además, por esa integración y por esa contextualización, incorpora el no hacer, ¿no? como cualidad y, por tanto, es menos iatrogénica y además, pues eso, como decía, se trabaja en equipo hacia adentro, es la parte interdisciplinar, ¿no? de las distintas profesiones que trabajan dentro de un mismo centro de salud, pero también es intersectorial hacia afuera, es decir, el entender que la salud tiene que coordinarse con otros actores sociales, precisamente porque en el esquema la salud el sistema sanitario solo es una parte de lo que determina la salud. Y todo esto que os estoy contando está muy bien, pero bueno, a la vez sabemos que es un poco irreal, ¿no? O sea, que esta atención primaria que existe en la teoría y que tiene tanta evidencia, es difícil que exista y desde luego ahora ¿no? la corriente va en contra de que exista. Entonces, ¿cómo trascender esas dificultades, ¿no? Igual que las mujeres tienen que trascender esas dificultades que les generan malestar, ¿cómo podemos, como sistema sanitario, trascender esta dificultad que cuenta muy bien Marta Sanz en esta cita que es del libro Clavícula, ¿no? Y ella habla del significado de las palabras endógeno y exógeno, que no es lo mismo no poder pagar un alquiler, darles a tus hijos leche rebajada con agua, que sentir la carencia en el cerebro de una sustancia que, por ejemplo, nos ayude a atenuar cotidianamente el sentido trágico de la vida, ¿no? El cómo lo narramos y cómo superamos ese binarismo. Yo voy a hablar de aquí
voy a intentar hacer un hilo entre que va del mirar, del cómo mirar, ¿no? al cómo nombrar, y que esto nos va a llevar al cómo hacer, ¿no? Y sí que quería dar una serie de premisas. De nuevo, hablo de la atención primaria, pero muchas de las cosas he visto en el chat que hay mucha gente de salud mental o de recursos de igualdad y de servicios sociales, y creo que muchas de estas cosas son aplicables porque tienen que ver con la atención individual al sufrimiento, ¿no? Y con esto que decía Turabian, de mirar a la comunidad desde la mirilla de la consulta, ¿no? o trabajar en la consulta mirando hacia la calle, y es el saber que nuestro ámbito fundamental o mayoritario de atención en muchos casos tiene que ver con lo que ocurre dentro de una consulta a nivel individual, pero tener muy presente todo lo que hay alrededor y no olvidar nunca todo lo que hay alrededor, ¿no? Y aquí doy unas premisas que luego se van a ir desarrollando, ¿no? Pero por mantener unas ideas fuerza que tienen que ver con que lo principal, precisamente porque las mujeres tenemos experiencias múltiples de discriminación y sufrimos los sesgos de género en el sistema sanitario, con priorizar sobre todas las cosas el crear una relación de confianza y el generar un espacio seguro, el que la atención esté contextualizada en la biografía de la persona, en el contexto en el que vive, en la sociedad en la que vive, el además en esta cualidad que tenemos muchas veces en el sistema sanitario de trabajar de agentes dobles, ¿no? De tener que trabajar para la institución y a la vez y para la población, y cómo eso genera una serie de conflictos. También tener presente que los objetivos de una consulta con un malestar a veces hay que cuestionarlos, ¿no? En el sentido de lo que hablábamos al principio, hay una demanda social de restablecimiento funcional, de conseguir la normatividad y de que todo lo que se sale de eso se patologice y se medicalice, ¿no? Como consecuencia, o sea, como que todo eso hay que repensarlo también. Por esta misma cualidad de que el tiempo es una tecnología y es lo que construye la relación, trabajar con eso en el centro, y todas las cosas que nos empujan a la inmediatez, pues bueno, hay que tenerlas presentes y hay que trabajar en ese filo, pero hay que intentar no dejarse llevar por ellas, como hay que romper esa relación vertical entre lo experto y lo no experto, ¿no? Que tiene que ver con co-construir qué es lo que está pasando, y además el enfoque de capacidades que tiene que ver con no pedirle a la gente cosas que no puede hacer, ¿no? Y además una advertencia, que es que el poder que tenemos en el sistema sanitario, ¿no? Pero en general como institución que atiende a personas que sufren, es un poder simbólico muy importante, ¿no? y que tenemos que ser conscientes que esto no es un poder del que podamos abdicar en el sentido de que estamos trabajando dentro de una institución, y que hay que ser conscientes del poder simbólico que tenemos y de la responsabilidad que eso genera, y de cómo eso se puede subvertir sin desembarazarnos de esa capacidad que tenemos, ¿no? de poner etiquetas. En el caso del trastorno mental esto es muy claro, ¿no? Pero también de poner límites entre lo que es normal y lo que no, y cuáles son las metáforas aceptables, ¿no? Porque no es lo mismo configurar un sufrimiento dentro de un contexto social que decir que la depresión es como la diabetes, ¿no? Que es una metáfora de uso muy común y que no es nada inocente. Entonces, desde ese punto de vista, podemos mirar de muchas formas, ¿no? Existe el enfoque categorial, que en el caso de la salud mental es la clasificación de SM, ¿no? Es la clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que se usa prácticamente de forma universal en nuestro país, y que está basada en listados de síntomas, ¿no? Donde te dicen depresión, 2 puntos, es tener X de estos síntomas a continuación y durante X tiempo, ¿no? Y esto, donde el diagnóstico tiene más que ver con un checklist de un pool de síntomas que están prefijados por un grupo de expertos, y eso te mete en una u otra categoría, y a menudo en más de una categoría, pero donde eso no tiene una relación necesariamente con la realidad, sino que es una interpretación de la realidad, es una forma de mirar. Otros enfoques, ¿no? Como los transdiagnósticos, que tienen que ver
con los mecanismos cognitivos y conductuales que están detrás de las cosas que pasan, que tiene por una parte un enfoque muy práctico, ¿no? Y muy inmediato, pero a la vez tiene el problema de que es fácil centrarse en lo individual, ¿no? En lo que la persona piensa, en cómo la persona reacciona y se comporta, y perder un poco de vista lo contextual, o incluso generar una dialéctica donde la persona es la responsable de adaptarse a lo contextual, ¿no? Y esto pues puede llegar a ser culpabilizador y problemático, especialmente en un colectivo culpabilizado como somos las mujeres. Otro enfoque que también se está empezando a usar, basado en necesidades, ¿no? Que tiene que ver con esta dualidad del trastorno mental común y el trastorno mental grave, que tiene por un lado de bueno que trasciende un poco las etiquetas concretas, ¿no? De la depresión, de la ansiedad, de las somatizaciones, de tal, y tiene más que ver con qué grado de cuidados necesita una persona, y esto potencialmente es bueno porque puede simbolizar un enfoque más de equidad, ¿no? Sabemos que el trastorno mental grave conlleva mucha más vulnerabilidad y necesita muchos más cuidados, y como una forma de visibilizar que los necesita para prestarlos, pero por otra parte ¿no? Sigue siendo una clasificación que tiene poco que ver con lo que las personas experimentan y que tiene poco valor explicativo, ¿no? O sea que esto es una cosa con la que tiene más que ver con el marco sanitario de entender y de gestionar, con un marco de gestión de recursos, que con un marco de qué es lo que las personas piden y necesitan para estar mejor. Y por otro lado, un enfoque que es el que os voy a proponer, que tiene más que ver con lo dimensional, con un polo entre el bienestar y el malestar, que son polos teóricos, ¿no? Y en cómo nos podemos ir moviendo en distintos ámbitos de esa línea, y cómo esto está necesariamente condicionado por lo comunitario y por los determinantes sociales. Desarrollo un poco más el tema de los enfoques categoriales, ¿no? Porque este es el marco con el que trabajamos en el sistema sanitario, y es importante ser conscientes, por una parte, eso, ¿no? De que los diagnósticos no explican lo que le pasa a la persona, sino que describen los síntomas que tiene la persona, y esto a la hora de categorizar nos puede a nosotros servir, pero no nos dicen qué le está pasando, ¿no? Como digo en el tercer guión, no nos ayudan a comprender qué le ocurre a la persona, porque no es lo mismo que tiene la persona que qué es lo que le está pasando, ¿no? O sea, tú puedes decir una mujer tiene depresión, o tiene un síndrome ansioso depresivo, o tiene lo que sea, pero eso no nos habla de qué es lo que le está pasando. Especialmente en intensidades leves y moderadas, no se correlaciona en absoluto con el pronóstico ni con la necesidad de tratamiento. Es decir, tú puedes categorizar como moderado en una persona que tiene recursos, que no necesita un tratamiento farmacológico o incluso un acompañamiento intensivo, y a lo mejor una persona con algo que a nosotros nos parece menos grave puede tener mucha necesidad por la vulnerabilidad que eso acumula. Que además estos diagnósticos están pensados y determinados por un grupo de expertos que en su mayoría son hombres, son blancos, son universitarios, son estadounidenses, tienen una clase social muy concreta y por tanto son etnocéntricos. Nos pueden valer para interpretar determinadas cosas en nuestra cultura, pero son difícilmente aplicadas a las vivencias de sufrimiento de otras culturas o incluso de las mujeres, y además hay una gran variabilidad, ¿no? O sea, la concordancia entre profesionales es bastante baja, o sea, no pasa del 50 al 60% según los estudios. Por tanto, toda esta narrativa que siempre aparece en los medios, ¿no? Y que se habla muy a menudo de no sé qué está infradiagnosticado, y especialmente, ¿no? Se habla de atención primaria por un contexto en el que a menudo no se trabaja tanto con etiquetas, pues este infradiagnóstico o este mal diagnóstico a veces es un error, a veces hay que haber pensado en qué le pasa a la persona antes, pero muy a menudo el no poner una etiqueta, o el poner una etiqueta que no es la que es y que es consensuada y que es una etiqueta de trabajo, pues pueden no necesariamente ser un error. Y por contraste, ¿no? entre este enfoque categorial y un enfoque más dimensional, de lo que hablaríamos es que
cuando una persona se la clasifica como depresiva, tú dices, ¿tienes depresión o no tienes depresión? ¿Estás enferma o estás sana? Mientras que un enfoque dimensional tiene más que ver con no llamar de una forma específica a cada punto, sino cómo está la persona dentro de ese gradiente. Si se usan etiquetas, o sea, no estamos hablando de desterrar las etiquetas, porque las personas viven en el mismo mundo que nosotras como profesionales vivimos, y las etiquetas tienen ventajas evidentes, sociales, económicas, ¿no? Relacionales. Entonces, bueno, trabajar con que la etiqueta puede usarse o no, pero no es lo principal en el proceso terapéutico y es una cosa puramente funcional. Si la persona la necesita o nosotras la necesitamos o el tribunal médico la necesita, pero con algo que tenga mucha más validez para lo que le está pasando a la persona y que explique de una forma narrativa cómo intersubjetivamente, o sea, no como profesional y persona pasiva, sino como construcción, como diálogo entre dos personas, una que tiene unos conocimientos y una que tiene otras, podemos construir y explicar lo que está pasando con un contexto, ¿no? Y en una trayectoria biográfica y sin todos esos conflictos de interés de expertos, sin la dificultad esta de lo que es clínicamente significativo, sin la necesidad de trazar esa línea entre lo normal y lo patológico y ayudándonos a que no individualicemos el problema, invisibilizando lo social y medicalizando. Esto a mí me gusta mucho cómo lo cuenta una médica de familia británica que se llama Trisha Greenhalgh, y que se ha dedicado tiene varias líneas de investigación, pero una muy importante es la medicina narrativa, ¿no? Y ella habla de que a veces pensamos en el diagnóstico como un proceso similar al descubrimiento de una verdad científica, como si se pudiera destilar una verdad objetiva desde fuera de un encuentro clínico, ¿no? Y esto, bueno, pues en salud mental y en relación a los malestares de las mujeres, pues es evidente que no es tan fácil y que a lo mejor esa pretendida objetividad está un poco fuera de foco, ¿no? Entonces, con una perspectiva, estamos hablando de cómo nombrar, ¿no? De si etiquetamos, no etiquetamos, cómo llamamos a lo que está pasando. Algunas claves que os propongo desde una perspectiva de desigualdades tienen que ver con los códigos. Los códigos Z son dentro de la clasificación CIAP, que es la que se usa en atención primaria. Cada letra, digamos, designa un aparato. La P, por ejemplo, son los problemas psicológicos y psiquiátricos, la Z son los problemas sociales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cómo nombramos condiciona cómo lo vemos y cómo hacemos, y que no es lo mismo codificar como depresión que codificar como soledad, que codificar como problemas económicos o pobreza, ¿no? Y que eso va con el cómo eso queda reflejado en la historia, aunque no tengáis códigos Z porque no trabajéis en atención primaria, el cómo nombramos eso y cómo lo reflejamos en una historia tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer después, porque eso es lo que abre y cierra puertas mentales a las opciones. En este caso os pongo aquí un artículo que me parece muy interesante sobre el cribado de pobreza en la consulta, donde proponen el hacer una pregunta de abordaje que es en los últimos tiempos has tenido problemas para llegar a fin de mes, y cómo la sensibilidad de esa pregunta para detectar pobreza es del 84%, es decir, es una pregunta muy sensible, y la especificidad no es mala, teniendo en cuenta que es una pregunta de cribado y que luego eso tiene que dar pie a una conversación, ¿no? Que los cribados de nuevo no son checklist, pues es bastante interesante. Y luego cómo desde una perspectiva de desigualdades podemos hacer educación para la salud, podemos hacer psicoeducación en el campo de la salud mental, que tiene más que ver con enseñar hábitos y conductas, y que por tanto en esos círculos concéntricos que había al principio están en el círculo más interno, ¿no? En la parte individual, qué cosas son psicológicamente saludables o cuáles son hábitos saludables, pero siempre con esta perspectiva de capacidades, es decir, decirle a una mujer que no tiene tiempo para sí misma porque está desbordada con los cuidados o porque tiene una situación laboral complicada o está en una situación de violencia de género, decirle tú lo que tienes que hacer es
apuntarte a un curso de no sé qué, o salir a andar 1 hora todos los días, o hacer una compra más saludable, a veces es violento, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes del contexto para no reproducir estas situaciones de violencia. Esto que os pongo aquí es un no hacer en el registro con perspectiva de género, que es de un artículo que ahí también os pongo que podéis consultar, de una revista de Medicina y Familia, y que tiene más que ver con de nuevo, no registrar las cosas que claramente tienen una raíz psicosocial con diagnósticos o con códigos que tengan que ver con lo psicológico-psiquiátrico, sino con etiquetas más que reflejen las causas en la medida de lo posible, con no registrar la violencia de género como problema de pareja, ¿no? Que esto es una cosa bastante, por desgracia, prevalente, con tener en cuenta las relaciones de cuidados y las consecuencias psicosociales y su impacto en salud, con reflejar las condiciones de vida en el registro, ¿no? Porque eso condiciona mucho cómo vamos a actuar después y qué cosas podemos y no podemos hacer. No recoger solo los datos duros en el sentido de los datos cuantitativos, ¿no? Las cosas que son más bio, que también son importantes, pero no recoger solo eso. No presuponer sexo ni heterosexualidad en las pacientes, que es algo que también se hace con frecuencia y que es lo que recomiendan las guías de atención a personas LGTBI, y generar un contexto familiar, ¿no? Utilizando genogramas o las herramientas que tengáis, porque eso también nos ayudan a poner en relación lo que está pasando. Y estas dos últimas, ¿no? Son como muy transversales a todo lo demás y tienen que ver con que todo esto que os he dicho antes tiene que ser siempre de acuerdo con la mujer y siempre sin invisibilizar las cosas que ella trae a consulta, ¿no? O sea, que si una persona te consulta porque le duele el pecho o porque se cansa o porque el motivo que sea, el abordaje contextualizado no nos puede permitir pasar por encima de nuevo a la mujer y olvidar cuál es el malestar de inicio, aunque ese no sea realmente el problema, ¿no? Desde el punto de vista individual, la terapia narrativa, que es lo que hablábamos antes, que Trisha Greenhalgh narra muy bien, tiene que ver con todos estos malestares de las mujeres, dada esta inespecificidad. Normalmente entramos por el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Tristeza, ansiedad, llanto, lo que sea. No entrar por ese síntoma, sino entrar por lo biográfico y lo contextual, de forma que una cosa muy típica y que se ve muchísimo en el sistema sanitario, ¿no? Que es mujeres mayores que han dedicado toda su vida y su identidad a cuidar, que se han definido en relación a los demás y que ahora se encuentran en una situación de dependencia económica o incluso física, que los demás no reconocen su trabajo, que la sociedad invisibiliza su trabajo y no lo reconoce, y como eso genera unos malestares muy presentes en el sistema sanitario y a menudo se las clasifica, ¿no? de dolor crónico o de distimia, como esas etiquetas nos ayudan escasamente, porque ni siquiera el poner una etiqueta de dolor crónico nos ayuda a aliviarles el dolor muchas veces, sino que si entramos por cuáles son los conflictos o cuáles son los verdaderos problemas que tiene esta mujer, eso nos abre toda una línea de poder trabajar otras cosas de forma lateral a lo que ella nos está pidiendo, que es que le duele la espalda, ¿no? Y como os propongo aquí un marco que se llama el abordaje consciente del trauma, el Trauma Informed Care en inglés. La traducción es un poco así en castellano, que tiene que ver con entender el trauma en sentido amplio, no el trauma en sentido psiquiátrico, sino el trauma como una relación de discriminación y de sufrimiento continuo, y que muchas veces tiene que ver con esas relaciones de poder, esa interseccionalidad con el ser mujer, con estar atravesada por otras desigualdades, y cómo eso genera en ellas una forma de relacionarse con el sistema sanitario muy concreta, y cómo nosotros como sistema sanitario dueño, ¿no? de una autoridad y de un poder simbólico podemos intentar poner eso a favor de ellas, o podemos reproducir esa discriminación y retraumatizar.
y como la indicación de no tratamiento, que es algo que está conceptualizado por un psiquiatra que se llama Alberto Ortiz Lobo, se puede usar como herramienta para las personas que traen malestares al sistema sanitario, donde vemos que no se debe hacer un acompañamiento sanitario o donde el abordaje sanitario puede incluso ser contraproducente, ¿no? Porque genere un marco individual y que etiquete y que medicalice. La indicación de no tratamiento, esto es del artículo de AMF que os he comentado antes. Esto es una adaptación de la indicación de no tratamiento que Alberto Ortiz Lobo plantea a una intervención narrativa con perspectiva feminista que está deliberadamente pensada para un contexto generalista, ¿no? O sea, que se puede usar en cualquier contexto, pero que está pensada para un contexto generalista y que tiene que ver con una escucha empática de qué es la demanda explícita y qué hay detrás de esa demanda, comprender cómo el género y otros factores, ¿no? que interseccionalmente influyen en ese problema, influyen en esto, y el ser capaz de encuadrarlo y de deconstruir juntas lo que está pasando para construir una narrativa alternativa que tenga en cuenta las experiencias de la mujer, que no sea impuesta, ¿no? Pero que tenga en cuenta esas experiencias y que sitúe el problema en sitios donde el problema no sea individual o no sea necesariamente individual y donde se puedan trabajar otras cosas. Este tipo de trabajo ayuda en muchos aspectos, ¿no? El prescindir o no poner el centro en las etiquetas diagnósticas, el trabajar de forma narrativa, el dar tiempo, ¿no? el trabajar de forma horizontal, todo eso y respetuosa, todo eso, digamos, nos ayuda a contextualizar y a mover el foco de otra forma, pero también a la vez, ¿no? Honestamente, nos coloca en un sitio donde nos tenemos que manejar con unas tensiones, porque el tema es que las etiquetas, todas esas pretensiones de objetividad y de certeza que nos dan las etiquetas, también son cosas que nosotras necesitamos, ¿no? Porque pues igual que el ponerse las gafas moradas ayuda a muchísimas cosas, pero a la vez también genera una gran carga de incertidumbre, en el sentido de que empiezas a ver cosas que ya no puedes no ver nunca más, ¿no? Y como eso genera un sufrimiento y una incertidumbre, esto que yo os estoy planteando también genera, ¿no? Un sufrimiento y una incertidumbre. Entonces, en ese sentido, hay que manejarse en estas tensiones que va a ser difícil resolver, pero bueno, que hay que intentar conocer y explicitar. Y es que tienen que ver con que no es lo mismo atender que tratar, ¿no? Y como dentro del sistema sanitario es difícil separar una cosa de la otra, que tienen que ver con que muchas veces las etiquetas diagnósticas suponen un reconocimiento, tanto un reconocimiento del sistema del sufrimiento como algo que la mujer puede utilizar para que su entorno reconozca su sufrimiento, porque sabemos, ¿no? Que no es lo mismo sufrir que estar deprimida o que tener una enfermedad en nuestra sociedad, y eso tenemos que ser conscientes también de qué pasa, y sin embargo poder ser capaces de reconocer el sufrimiento y validar el sufrimiento en la medida de lo posible, sin utilizar etiquetas que descentren el foco de lo que está pasando, ¿no? Que sería la iatrogenia narrativa, que tiene que ver con la imposición de Yo tampoco quisiera descentrar el foco, Clara, podría estar aquí toda la mañana escuchándote. Yeah. 3 minutos nos quedan, ¿sí? Sí, no, acabo, me quedan poquitas. Gracias, Ana. Que tiene que ver con imponer un marco interpretativo, ¿no? Y con este deber que tenemos por el poder simbólico que tenemos de dar un paso atrás y ayudar a la mujer a dar un paso atrás con nosotras, ¿no? No llevarnosla de los pelos hacia atrás, sino intentar salirnos juntas de este marco interpretativo rígido en la medida en la que este marco no nos ayude. Y también la tensión, que esto es una cosa muy patente y que genera a la vez mucho conflicto como profesionales, entre querer acompañar sanitariamente con el riesgo de transmitir ese doble mensaje de que si yo soy médica y yo te estoy dando citas para hablar de lo que te está pasando, yo puedo decir que esto no es un problema solo tuyo, que tiene que ver con un contexto, pero a la vez
lo estoy abordando sanitariamente y el doble mensaje que eso genera, y versus el riesgo de despatologizar, pero sin expulsar del sistema sanitario, ¿no? Sin decir esta cosa que a veces pasa especialmente en la medicina, de esto no es un problema médico, no te voy a dar otra cita, no te voy a dar la baja, no te voy a, etcétera, ¿no? Entonces, que esto es el filo de un cuchillo en el que nos tenemos que manejar. O sea, esto lo planteo no para resolverlo, sino para que seamos conscientes. A ver, que no me pasa la diapositiva. Y luego, los abordajes, por todo esto que he comentado ahora tiene más que ver con un marco individual y cómo trascendemos todas estas tensiones. Pues las trascendemos, ¿no? Como decíamos al principio, mirando hacia afuera, ¿no? Los abordajes grupales tienen mucho que ver con este salto entre lo individual y lo de fuera en el sistema sanitario. Lo que yo plantearía es cuidado con los abordajes grupales verticales donde la educación para la salud clásica, ¿no? Donde los profesionales vamos a explicarles a las personas lo que tienen que hacer, vamos a explicarles marcos conceptuales y vamos a decirles que está bien y que está mal, cuidado con eso, y cuidado con los abordajes focales en el sentido de que un grupo de mujeres en situación de violencia de género es innegablemente útil, pero muchas veces lo que se necesita son marcos mucho más amplios donde las propias mujeres puedan construir cuál es el problema y qué es lo que está pasando, ¿no? Y como a veces esta cosa de las cajitas diagnósticas las trasladamos a los abordajes grupales y eso puede hacer que ellas no tengan suficiente espacio para moverse y para definir las necesidades. Y luego, ya saliéndonos un poco más, ¿no? Volviendo al círculo que planteábamos al principio, que hay una parte de lo que aborda el sistema sanitario que tiene que ver con lo individual y lo grupal como zona gris intermedia, hay cosas que podemos hacer en el contexto, ¿no? En los determinantes intermedios y en el barrio, que tiene que ver con conocer el barrio, conocer qué cosas restan salud, conocer qué cosas aportan salud, ¿no? Los mapeos de activos, con integrar ese conocimiento en el acompañamiento y en el abordaje terapéutico, que esto en la literatura se llama prescripción social. De nuevo, ¿no? Estas tensiones de estamos utilizando cosas que no son sanitarias y les estamos poniendo una etiqueta sanitaria, ¿no? Que también tengamos cuidado con utilizar cosas que ocurren fuera como herramientas exclusivamente nuestras y colonizarlas, pero bueno, que hay que conocerlas y hay que integrarlas y participar en ellas sin apropiarse de lo que está pasando y hacer una promoción de la salud que no tenga que ver con los marcos de la enfermedad, sino con qué cosas necesitamos las mujeres para que haya menos discriminación, para vivir más tranquilas, para ser más libres. Y en el mundo, ¿no? Ya que esto probablemente no lo vamos a hacer como profesionales sanitarias, aunque también, ¿no? Desde este poder simbólico podemos aportar, hacer un aporte diferencial, el formarnos, ¿no? con perspectiva de género interseccional, el tener en cuenta también las otras desigualdades, no entenderlas de forma parcelada, el hacer una investigación militante, como están haciendo las compañeras de OPIC, el hacer abogacía para visibilizar las causas de las causas, es decir, el utilizar nuestro rol como profesionales y como técnicas para trasladar este discurso, ¿no? de que lo importante para la salud de las mujeres y lo que afecta a la salud mental de las mujeres está fuera y es tremendamente contextual y cultural y tiene que ver con el patriarcado, con el capitalismo, con una serie de cosas. Y ser feminista. Y ya como diapositiva de cierre, por recalcar ¿no? que la ciencia biomédica no puede resolver las cosas sola, ¿no? Que necesita de otras herramientas y que es muy importante preguntarse las cosas que hacemos, para qué las hacemos, por qué las hacemos, por qué las hacemos así y no de otra manera y a quién estamos excluyendo y beneficiando. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara, por esta intervención poderosa y que nos ha abierto muchísimos de los temas de la que va a ser la mesa de discusión.